tecnologías habilitadoras. Suena un poco feo, es la traducción de lo que se llama en inglés enabling technologies. Bueno, la vez pasada conversamos, antes que siga, estos son un laboratorio típico de una compañía o de una universidad. Estos son cultivos de tejidos. Aquí en Lima he visto, yo he tenido la oportunidad de visitar un laboratorio privado donde cultivan, propagan plátano. Es buen negocio realmente, un muy buen negocio hacer cultivo de tejidos. Bueno, ya habíamos dicho la vez pasada que en biotecnología es una industria muy particular que no se define por los productos y los servicios que proveen las industrias, que proporcionan las industrias, las compañías, sino por las tecnologías que usan estas compañías. ¿Ok? Cuando una compañía, cuando tiene que escoger entre un grupo de aplicaciones y un grupo de tecnologías, generalmente se decide por el tipo de tecnologías. Muy poco se decide por el tipo de aplicaciones. ¿Y por qué? Porque concentrarse en un solo tipo de técnica que pueda tener, o tecnología, que pueda tener varias aplicaciones, ¿ya? Es mucho más fácil que buscar muchos métodos para resolver un problema, o sea, proveer o proporcionar una sola aplicación. Entonces, si tú te decides por una aplicación, vas a necesitar expertise en diversas técnicas y tecnologías. Y claro que eso aumenta tu costo. En cambio, si tú tienes una tecnología, con una tecnología puedes tener muchas aplicaciones. Y eso es lo que mayormente, eso es lo que caracteriza a la biotecnología. Entonces, lo que hacen las compañías es posicionar su portafolio de I+D para servir a muchos mercados. Y esto reduce el riesgo inherente a enfocar su producción a un solo mercado. ¿Ya? Además, es mucho más simple y preferible desarrollar expertise y patentes en un grupo reducido de técnicas y explotar la ventaja que eso te pueda dar en muchos mercados. Eso es lo que se busca. Entonces, veamos ahora algunas de estas tecnologías habilitadoras. Y quiero comenzar con la bioinformática. Ya ustedes vieron TIC con el doctor Segovia. No sé si vieron informática. ¿Vieron informática? Sí. Un poquito, ¿no? Bueno, por eso no les quiero traer mucho, pero ustedes ya saben, la bioinformática es el matrimonio entre biotecnología y las TICs. Y es un campo que está mucho, es transversal, y existe también todo un sector de la biotecnología, de las compañías, que solamente hacen bioinformática. Ese es su negocio. ¿Ya? Y hacen este tipo de cosas, por ejemplo. Predicción de la estructura de la proteína. Y usted dirá, pero ¿por qué hacen eso? Es que hay una compañía farmacológica que le interesa saber cuál va a ser la estructura de la proteína. Y si tú desarrollas un software que te ayuda a predecir a partir de la secuencia la estructura tridimensional, tú le vas a hacer un favor a la compañía farmacéutica para que esa compañía no tenga que desarrollar una capacidad in-house, ¿no? Con todo el costo que todo eso supone. Entonces ellos, tú te tercerizan eso a hacer. Y entonces tú estás ahí, basando lo poquito que sabes, haces varias cosas. Porque mira, con bioinformática haces todo esto. Y más. Esto y más.
Puedes, por ejemplo, hacer análisis estructural de pequeños grupos de proteínas, de motifs, se traducen como pequeños grupos funcionales, ¿no?, de estructuras, de secuencia de ADN, de RNA o de proteína que tengan una función especial. Modelamiento, por ejemplo, otra cosa también que se hace con computadora, tú puedes modelar el blanco de una droga. Entonces, o tú puedes saber el blanco de una enfermedad, de una proteína. Por ejemplo, tú sabes que tal enfermedad se produce porque una proteína está fallada, o una proteína aumenta su nivel de expresión. Esa es la base molecular de la enfermedad. Entonces, es obvio que tú quieres que esa proteína baje, ¿no?, en actividad para que la enfermedad se cure. ¿Cómo haces eso? Voy a inventar una molécula que se una a la proteína y la haga que se una, se pegue y la haga no funcionar. ¿Ya? Esa puede ser una estrategia. ¿Ok? Pero ¿cómo diseñas esa molécula? ¿Ya? Te pasarías años tratando de buscar esa molécula en la biodiversidad, probando miles y miles de plantas a ver cuál de ellas se puede hacer. Ahora, ¿cómo se hace? La bioinformática, usando técnicas sofisticadas de modelamiento molecular, tú agarras la proteína, le predices su estructura, y una vez que sabes su estructura, comienzas a ver que de repente por ahí hay un huequito, ¿no?, en toda la estructura, que por ahí es donde entra el sustrato, ¿ya?, a esta proteína. Y dices, entonces mi molécula tendría que tener esta forma, más o menos de esta forma, para que entre y se quede pegado ahí. Y en base a eso, haces una técnica de sofisticación, bastante sofisticada, de técnicas de computación, que en base a esa forma tú vas diseñando una molécula para que vaya ahí. Y después le dices a la compañía farmacéutica, mira, lo que tú necesitas es una molécula que se parezca a esto, ¿no?, para que encaje ahí. Ese trabajo lo hace la compañía bioinformática, como un servicio pagado, por supuesto, a una compañía farmacéutica. Además de muchas cosas, ¿no?, como también el minado de datos, ¿no?, que significa extraer información de millones y millones de datos, mantenimiento de bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, en bioinformática lo que hacemos es ensamblar y analizar datos, ¿ya?, y luego representarlos, o sea, analizar los datos y luego ponerlos de una manera que sea fácil leer esos datos, ¿ya? No sé qué cosa lo que puedes hacer. Puedes predecir la estructura de proteínas, puedes predecir la función de un blanco de una droga, ¿ya? Uno de los grandes éxitos de la bioinformática es el haber podido manejar todos los datos provenientes del secuenciamiento de genomas. Millones y millones y millones y millones de datos. Estamos hablando en el genoma humano de 3.600 millones de letras que manejó, que es el genoma humano. Son 3.600 millones de letras. Pero eso multiplicado por la cantidad de reacciones que tuvieron que hacerse para lograr eso multiplicado por 20. Para armarlos y de los sobrelápiz comenzar a ir pintándolo por pedacitos. Entonces estamos hablando de unos paquetes de software pues complicadísimos. Entonces ese es un gran éxito. Y ahora existen paquetes de datos, software, que te pueden tener el genoma de una bacteria y el genoma de otra bacteria y comienzas a compararlos. Por ejemplo, el genoma de una bacteria que provoca una enfermedad con sus parientes más cercanos, las comparas y puedes ver qué partes están en una y no en otra, y tú puedes más o menos predecir qué partes del genoma pueden estar relacionadas con la enfermedad.
Entonces no se hace por gusto, es por algo.